El futuro está siempre en una incertidumbre constante. Mientras en épocas del siglo XX las guerras eran frecuentes, con naciones luchando entre ellas por objetivos banales, pasando por encima de las vidas humanas con suma ignorancia, luchando por terrenos, por súplicas de gobernantes ambiciosos, por ignorancia humana, tuvieron su merecido alto con un solo suceso. Y es ahí cuando comenzó una cuenta atrás invisible que se agota con cada día, cada segundo, cada pestañeo. El ser humano encontró paz tras la creación del arma que pondría fin a su civilización. Solo llegando al borde del abismo, lograron cambiar su percepción del mundo, cooperando mutuamente por un bien común, y épocas de abundancia se prolongaron encima de los ganadores. Aunque la paz mediante amenazas nunca llega a ningún lado, y progresivamente, ese abismo ha ido incrementándose alrededor de la humanidad. Si tras ese momento exacto, donde finalmente te conviertes en la muerte, un destructor de mundos, prosigues con tu existencia, ¿a dónde llegas? La senda del tormento se cierne sobre la ignorancia fortuita de los involucrados, ignorando día a día el avance del temporizador con sus acciones egoístas, persiguiendo un valor imaginario, aumentando sus ceros. Simplemente aumentando. Aquellos individuos nobles caen ante las acciones de quienes tienen sus manos sobre el mundo, y en actos esporádicos, logran simplemente sentirse bien consigo mismos. Otros llevan sus peleas y su esfuerzo a puntos muertos, tratando de encontrar algo, o de entender algo. Si te dieran la oportunidad de salvar al mundo al borde de la medianoche, lleno de individualidades, de intereses personales, ¿qué harías? No eres tan especial después de todo. Al fin contestas. Llevo casi media hora marcándote. ¿Qué estabas haciendo? Su tono era preocupado, con un timbre suave pero relajante. La mujer en el suelo se tomó su tiempo para responder, aunque la otra persona esperó paciente. Tú sabes cómo estoy. Es por ello que te marqué justo hoy. Dime por favor que no estás haciendo algo peligroso. Estoy acostada en una pila de basura y chatarra inservible. Me siento en mi lugar. Te juro que si pudiera ir donde estás, te levantaría y obligaría a dar un paseo. O al menos te obligaría a dejar de ser tan deprimente. No puedes cambiar lo que ya está roto. Por eso me esfuerzo en mantenerte con vida. Mira, este día demonios, tengo que ir al trabajo, no puedo estar todo el día conectada. Solo no hagas nada estúpido por hoy, ¿ok? Te llamaré cuando salga y estaremos en videollamada un rato. Muy tarde. La pila de basura en la que estoy es mi computador. No tengo trabajo para reponerlo. Así que, este es el último día en el cual te veré. Espero. ¿Qué hiciste qué? Gracias por todo. No, espera. Tras colgar y apagar el teléfono, el silencio reinó en la abandonada ciudad. Un barrio alejado de la mano de Dios aguardaba a la gente desamparada por su atención, un lugar idóneo para alguien como ella, en efecto. Sin trabajo, sin comunicación, sin amistades ni nadie cercano, estaba claro que no tenía mucho que hacer. La idea tentadora de poner fin a su sufrimiento ahora no se veía tan aterradora. Más bien, su mente incitaba 1001 motivos por el que hacerlo. Falta de empleo, oportunidades, inflación, delincuencia, inseguridad, cambio climático. Ella no era tonta ni mucho menos, por sus propios medios habría logrado hacerse de grandes logros en su juventud. Todo había acabado el mismo día en que se hallaba, pero varios años en el pasado.
Ese mismo día le provocaba especial tristeza. Sí, será hoy. Se decidió a tomar las riendas de su futuro. No había nada por lo cual seguir existiendo. Comenzó a caminar hacia un punto en concreto, en medio de una ciudad en la que de un momento a otro podría asaltarte un suceso desagradable. En donde anteriormente hubo prosperidad, ahora solo quedaban ruinas, un lugar adecuado para una chica que alguna vez lo tuvo todo y había recibido tragedias a cambio. Aunque antes de dirigirse allí debía hacer una parada obligatoria. Fue de un extremo a otro caminando, no le importaba mojarse, realmente las únicas prendas limpias que tenía eran las que portaba. Se detuvo en el cementerio, específicamente en la tumba que pertenecía a su amiga, quien había marcado el inicio de sus desgracias hacía 4 años. En un momento de debilidad comenzó todo, y cierta culpa caía sobre ella al ver su tumba. Gastó lo único que le quedaba en unas flores, despidiéndose de ella, yéndose. Una vez hizo su última voluntad, llegó a un puente cercano al lugar donde vivía. Era un lugar bastante conocido por ese tipo de eventos del cual nadie quiere hablar. No tenía problemas en sumar uno más a la estadística. Miró hacia abajo, viendo el vacío desde el puente, donde no transitaba ni un alma. Miraba con cierta duda en su interior. Era una caída que definitivamente acabaría con su vida sin ninguna posibilidad de escape. ¿Era realmente lo que buscaba? Ante la agobiante situación que vivía, era claro que el final de su ruta estaba pactado. Su cuerpo navegaría sin rumbo en un mar frío hasta finalmente perderse en la eternidad. De igual forma, no habría nadie que la extrañara. ¿O sí? Hizo una revisión rápida a su teléfono apagado. Sabía perfectamente que, de activarlo, habría cientos de mensajes de su única amiga, y sin duda estaría muy preocupada por ella, deseando volver a hablarle una vez más. Si bien no era mucho, era lo único que le quedaba, el único motivo por el cual había continuado hasta entonces. El frío se cernía sobre su cuerpo delgado y descuidado. Su mente empezó a meditar en cientos de destinos, cada uno más atroz que el otro, y a su vez, en las únicas formas de mantenerse a flote. Nadie la había aceptado en ningún empleo, y sus últimos recursos se habían acabado. Ningún familiar estaría dispuesto a ayudarla, ni ahora ni antes. Solo quedaban los últimos dólares de su última comida reciente. ¿Habría algo que pudiera hacer para cambiar su destino? ¿O la única opción que le restaba se hallaba bajo sus pies? No estuvo al tanto del mundo, y fue sorprendida por alguien. Era un joven castaño con ropas invernales, engalanado con una gabardina y una bufanda, escondiendo su rostro. Después de hablarle en 2 ocasiones, finalmente pudo escuchar lo que le decía. Se mantuvo en la otra orilla, aunque sujetada por la barandilla. ¿No has tenido una buena jornada, eh? Solo vete. No soy tu problema. Simplemente le pidió ella, amenazando con saltar de una. Aquel joven se quitó la bufanda, dejando ver su sonrisa amigable. Estuve en ese lugar una vez. Hace 1 año, de hecho. Justo ahí. Si hubieras elegido ese lado, habrías visto el mensaje que dejé. Dice, elige vivir. Ella volteó, intentando divisar. Había una mancha de pintura, corroborando que estaba diciendo la verdad. Aún así, no tenía confianza alguna de la gente. Tras tantas experiencias, era un simple desconocido que podía lastimarla. ¿Quién eres? Ella se mantenía a la defensiva. No dejaba su lugar para nada. En cierta forma, se sentía segura estando lejos de él. Un amigo. Soy una persona que de vez en cuando viene aquí para evitar que otros salten. Es mi misión. Mi razón de existir. Sí, sí. Nadie es tan buena persona. Dime qué quieres de mí. No tendrás nada. Al ver que ella no cedería fácilmente, decidió tomar distancia. Parecía saber lo que hacía, generando algo de confianza en ella. Si estás tan decidida de lo que harás, permíteme al menos pagarte una última comida. El puente no se irá a ningún lado, y así podré sentirme mejor conmigo mismo si fracaso. Ya he comido. Le miró, firme. Aunque la firmeza no sirvió de nada ante el hambre y las dudas que la invadían. En el fondo, ella no era mala persona. Eso estaba claro. Simplemente tuvo mala suerte, y la oferta tentadora de una persona desconocida, aún con sus traumas, le hacía creer que algo en su interior no deseaba terminar así. Poco a poco se dio, moviéndose hacia adelante, aunque la humedad la hizo resbalar. Afortunadamente, el sujeto había logrado tomar su mano.
Una vez sintió ella el enorme terror de precipitarse, aceptó su ayuda, y con dificultad, pudo ponerla a salvo. Eso estuvo cerca. Menos mal que no me alejé. Venga, necesitas volver a un sitio caliente antes de que te dé hipotermia. Conozco un buen lugar. Durante algunos minutos caminaron por la acera de una ciudad abandonada, con algunos vagabundos en las calles. Las malas experiencias del pasado le hacían detenerse de vez en cuando, aunque la presencia de alguien confiable le ayudaba a avanzar. Llegaron a un lugar viejo, un pequeño comedor vacío. Una adorable pareja de ancianos atendía el local, permitiéndoles una mesa donde tendrían privacidad. No hubo palabras entre ambos, simplemente pidieron un poco de pan y café caliente, perfecto para un día de invierno como ese. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso importa? Ella se negó a responder, ocultándose tras el menú con esa mirada muerta. Estaba eligiendo lo que iba a comer, después de todo, ese era el trato. Ya veo. Entiendo. ¿Cómo me refiero a ti? No tienes por qué referirte a un alma muerta por un nombre. Hubo silencio. Él entendió que no iría a ningún lado así. Dime, ¿quieres hablar de algo en particular? El silencio se prolongó entre ambos. Tardó bastante, quizás incluso intencionalmente en bajar el menú. Le señaló con el dedo lo que quería. De inmediato, él complació sus deseos, ordenando aquello a la mujer anciana que atendía el local. Pasó por detrás de ella, le dejó su gabardina para calentarla, evitando que el frío le provocara malestar. Se sentó enfrente de ella y no dijo nada, no la forzó a ello, simplemente esperó hasta que eventualmente, ella decidiera hablar. Déjame dejarte en claro mi descenso en 3 simples anécdotas a lo largo de los años. No necesito más para convencerte de dejarme ir. De acuerdo. 3 anécdotas. Ella tomó aire, y valor, mucho valor, para poder comenzar su calvario. Quizás todo comenzó a los 15 años. Antes de todo esto recuerdo estar bastante tiempo conectada a la web. En los primeros años de mi vida no tuve prácticamente ningún contacto social, y al ser hija única, nunca tuve la oportunidad de dialogar abiertamente con nadie más allá de la escuela. Eso implicaba ni fiestas de cumpleaños, ni integración a grupos estudiantiles. Prácticamente nada. Mis padres fueron demasiado sobreprotectores conmigo, y llegados a cierto punto, todo el panorama en la ciudad les terminó dando la razón. Encerrada en mi habitación, solo podía disfrutar de algunos tipos de entretenimiento, principalmente la televisión. Llegados los 11 años recibí mi primera computadora, la cual se volvió menester en mi día a día, debido a los encargos estudiantiles. Descubrir un mundo lleno de interacción humana con el cual libremente podía compartir mis experiencias y gustos fue realmente liberador. Todo aquello que no podía hablar con mis padres por cuestiones personales, o placeres culposos, se habían resuelto con personas en mi misma situación. Indagar en las entrañas de la web se volvió un pasatiempo diario, y el nulo control sobre mis actividades me permitió ser yo misma en mi integridad. No voy a tachar que la persona reprimida en mi interior no tenía ese toque tan inadecuado para la sociedad. Era una puberta, después de todo. Acciones que, en ese entonces, eran tan comunes para mí, hasta hoy en día me hacen arrepentirme y sonrojar. No era una hija de Dios, para nada, pero no era tampoco la maldad encarnada. Era alguien con exceso de libertad y sin medir las consecuencias de sus actos. Llegó un punto en que mi vida se volvió enteramente virtual. Mis amistades más profundas, mis círculos sociales más íntimos, no imaginaba un día sin estar conectada a la web, viviendo todo aquello que se me había arrebatado de pequeña. Llegamos a los 15 años, donde todo me había convertido en una adolescente insoportable con mucho tiempo libre. Mientras en la vida real no era nadie, en internet era todo lo contrario. Era una celebridad, los chicos morían por mi atención, y a cambio me divertía haciéndolos soñar. La gente me daba reflectores, pero nadie sabía exactamente quién era.
Era lo maravilloso del anonimato, esa barrera invisible que permite a todos confesar sus pensamientos y gustos más profundos para sentirse conectados los unos con los otros. Para dejar de pensar, en efecto, que éramos locos o unos monstruos. Pasé mucho tiempo frecuentando lugares poco habituales, uniéndome a personas que pensaban lo mismo que yo. Eso mismo nos daba la tranquilidad. En el fondo, por más que supiéramos que estábamos equivocados, teníamos esa fraternidad. Sin importar qué hicieras o qué fueras, eras parte de nosotros, y eso te convertía en un hermano. Llegamos a conocernos fuera de nuestras identidades falsas, ya que existía esa confianza. Principalmente, tenían una mayor confianza en mí, debido a mi afán de querer ayudar a quien lo pidiera. Es un sentimiento que hoy en día sigo sintiendo, honestamente. Mucha información había en mi haber, y fui realmente querida por la comunidad. Era como su hermana mayor. Conseguir hermanos cuando había estado sola durante años fue realmente hermoso, pero todo terminaría abruptamente. Y de la peor forma posible. Durante años, pensé en este evento como una venganza de parte de alguien a quien habré lastimado. No lo sé. Tenía tantos amigos como enemigos en esa época. Y pensarás, ¿cómo destrozar a una persona que lo tuvo todo? De la única forma que nadie te perdonaría, una traición. Perdí control sobre las cuentas, y realmente, nunca supe qué sucedió. Pude intuir que la información de los demás fue extraída de mis chats personales y fue repartida ante el mundo. Sus mundos. No pude ver el resultado de ello, y ni quería. Los mensajes que llegaron en mis cuentas personales exigían explicaciones de mi actuar. Intenté defenderme, y algunos me creyeron, pero fueron muy pocos realmente. Pero la herida marcada en sus historiales era imborrable. Algunos incluso fueron a la cárcel. De ese nivel hablamos. Aquello no quedó impune. Haya sido yo o no, el sentimiento de venganza fue una constante. Ellos sabían dónde y cómo dañarme. Lo más doloroso no fue la reprimenda por parte de mis padres, lo más doloroso fue haber visto a mis amigos en contra mía por algo que no había estado en mi mano. Y no poder hacer nada para remediarlo, o al menos eso pensaba. Después de meses de castigos continuos y un alejamiento completo a internet, pude volver a tener en mi control un computador. Era monitoreada constantemente, y mis redes sociales desaparecieron. Al menos cortando ese lazo, nadie podría reconocerme. Era de nuevo yo afrontando la realidad. Después de los peores momentos de mi vida, tenía esa enorme curiosidad de ver el resultado de mis acciones y cómo había ocurrido, o quién lo había perpetrado. Con unos conocimientos básicos de seguridad informática, intuí una brecha en mis contraseñas por culpa de mi inocente estupidez. Eran bastante ambiguas, y se repetían en ocasiones. Probando con ellas, para ver una remota posibilidad de recuperación, encontré algo demasiado curioso que incrementó una teoría vaga. Las contraseñas no fueron cambiadas por alguien más, estaba muy segura de ello. Esas contraseñas eran similares la una con la otra, y las reconocía perfectamente ya que yacían en mis interiores más profundos, se basaban en cosas que nadie más que yo sabía. Una vez las coloqué, di con una revelación. Eran contraseñas que solo yo pude haber sabido. Lo sé perfectamente porque conllevaban a secretos que únicamente estaban escritos en mi diario. Dentro de esos mismos, habían sido cambiadas un día antes de todo el suceso. Y comencé a recordar cosas. Comenzaba a recordar detalles vagos del acontecimiento. Las horas, los mensajes, los destinatarios. ¿Realmente había sido yo la causante? ¿Por qué había sido así? La respuesta llegaría unos días después, cuando, hablando con la terapeuta y tras confesarlo, me dio una terrible revelación. Cuando terminó la primera anécdota, ella tomó un poco de su bebida. Había hablado demasiado por ahora. El tiempo pasó, más rápido de lo pensado. Aquel hombre de sudadera café le miraba directamente, con sus propias teorías al respecto. ¿Cómo estabas tan segura de haber sido tú? Eran temas muy personales.
Incluso dentro de tus círculos de amigos más profundos, hay secretos que deben permanecer en tu interior hasta la muerte. Esa contraseña y lo que implicaba era el ejemplo. ¿Nunca le dijiste a nadie? ¿O la habías escrito en algún lado? En papel. Únicamente. Repasé demasiado mis redes sociales buscando palabras clave que me llevaran exactamente a ello. No había nada, ni cerca. ¿Y qué fue lo que dijo la terapeuta? A ello voy. Terminó su bebida, pidiendo otra de paso. Hacía meses que no disfrutaba algo que no fuera simple agua del grifo. El hombre no se molestó, y le dejó pedir lo que quisiera. Se notaba que la ansiedad crecía en ella, sobre todo por la actitud tan enérgica y nerviosa que presentaba. Todos los síntomas que presentaba y había revelado hacia ella revelaban un caso grave de disociación de la realidad. Las anécdotas y los recuerdos borrosos lo confirmaban, y clamaban haber sido yo quien realmente perpetró esas asquerosidades. La causa: una fuerte depresión y baja autoestima acumulada por los años de problemas. No conté esto, pero ser el bicho raro del salón nunca me ayudó para nada en la vida real. Me convertí en un bufón de los demás. Los niños suelen ser crueles cuando se trata de lidiar con personas como yo, antipáticas, de gustos diferentes y recluidos de todo evento social. Si no eres parte de ellos, estás en su contra. Es algo tan elemental que incluso en la fase más joven del ser humano se presenta. ¿Alguna vez se lo conté a mis padres? Por supuesto que no, ellos no harían nada al respecto. Me callé todo eso y avancé sin sellar mis propias heridas. Siento que, hasta cierto punto, alguien con la autoestima que cargaba, tenía esa ferviente emoción de no merecer el buen momento que estaba pasando, y por ello mismo me había saboteado a mí misma. Las buenas personas que me comprendían terminaron odiándome por mis acciones. Había vuelto al punto inicial. Estaba completamente sola, y, dentro de mí, eso se hacía sentir bien. Fue lo único que pude comprender de todo ello. Al menos, eso aseguraron los psiquiatras que me atendieron. Buscaría ser infeliz permanentemente, me lo merecía, eso pensaba, tenía que ser una persona autodestructiva más no poder. Fue el diagnóstico del terapeuta, y en base a ello comenzamos a trabajar. Empezamos a tocar un sitio recóndito en mi interior que jamás había sentido. Esas heridas dolían demasiado. ¿Por qué merecía eso? ¿Qué derecho tenían ellos de lastimarme así? ¿Era necesario ponerme apodos, ser cruel conmigo y gritarlo a unísono enfrente del profesor desinteresado de turno? Tan solo de recordarlo y relatar todo ante una persona comprensiva, realmente fue tan liberador. Podía llorar con fuerza y sacar el dolor dentro de lo más recóndito de mi alma. Empecé a sentirme realmente bien conmigo misma, y a valorarme más. Esa valoración me abrió las puertas a un horizonte que había evitado toda mi vida. El mundo real. Era preparatoria, en la secundaria fui un completo fantasma, y parte de la misma fue lejana a una institución como tal. Tuve suerte de ser aceptada en un inicio, fuera de mi prisión virtual, no era más que una adolescente con graves problemas de ansiedad. Afortunadamente, en medio del abismo, siempre hay una ligera esperanza. Tuve ciertos golpes de suerte que me colocaron dentro de un pequeño grupo de marginados, y era normal, hasta cierto punto, ser el centro de atención. Mis constantes nervios me mantuvieron al filo del asiento durante varios días ante tanta atención. Una persona socialmente inactiva puesta en ambientes concurridos, simplemente fue horrible, aunque logré acostumbrarme. Empezaba a salir de mi hogar y viajar a otros lugares de la ciudad con más frecuencia, siendo acompañada por mis amigos. Disfrutar de libertad, tras años de confinamiento, era relajante. Mi curiosidad era más grande que el miedo a lo desconocido, explorando por mí misma en ocasiones los alrededores, desarrollando así esa habilidad urbana que me ha mantenido viva hasta hoy en día. Fue a mediados del segundo año cuando empezó a ocurrir. Presentaba algunos problemas de concentración, hasta momentos donde no recordaba hechos del día anterior.
Eran inofensivos, simplemente eran anécdotas cruzadas donde se reían de los acontecimientos del pasado y simplemente asentía sin comprender qué pasaba. No le tomé demasiada importancia, tenía demasiados pendientes escolares que atender, y esas lagunas mentales eran el menor mal. Luego empezaron los mayores problemas. La realidad empezaba a ser ligeramente diferente en ocasiones, comencé a usar lentes para dejar de errar tanto en mi actuar. Realmente empezó a haber problemas cuando encontraba fotos extrañas en mi celular, en lugares que no recordaba haber ido, o con personas que no reconocía del todo. Simplemente estaba perdiendo el rumbo y continuaba actuando normal, no quería hablarlo con mis padres, ni mis amigos, ni mi terapeuta. Era un secreto que me guardé en mi interior, hasta que terminó detonando en mi cara. Regresé al pasado, a sentirme tan vulnerable, confundida y atemorizada al ver esas fotografías y vídeos rondando las redes. Estaba haciendo cosas horribles, no recordaba haber hecho ninguna de ellas, ni los lugares, ni cuándo habían ocurrido. Todas ellas hacían doler mi cabeza como un infierno en un intento vago de asimilarlas y comprender que era realmente yo quien las había realizado esas atrocidades. Aquellas personas que acompañaban comenzaron a tener nombres en mis memorias, y los chillidos de animales resonaban en cada fibra de mi ser. Eliminar plagas era el significado de esas acciones que realizaban con una sonrisa en el rostro. Durante un tiempo era quien grababa, y luego comencé a protagonizarlos, acompañado de algunas acciones indebidas para una mujer, de las cuales no tenía memoria alguna, solo rastros en mi cuerpo, como marcas, cortes, entre muchos otros que aparecían de vez en cuando sin motivo aparente. Me dejé influenciar por ellos, y me usaron para divertirse. Aún así, no tenía perdón alguno, y nuevamente, volvía al psiquiatra, con un problema mucho mayor finalmente desarrollado, sin vuelta atrás, sola, y con un temor aún más grande en mi interior. ¿Realmente había sido yo la causante? ¿Por qué había sido así? Ambos se tomaron un descanso después de la última anécdota, comían en silencio. Particularmente, se le notaba a ella mucho más sombría, ausente, y completamente sin emociones tras haber contado lo anterior. El castaño le miraba de vez en cuando, esperando por su proseguir. Estaba reacia a contar la tercera anécdota. Respiraba fuerte, lo suficiente para ser notable, como quien se encuentra con una criatura abominable en la oscuridad. Yo pienso que tuviste mala suerte. Tu condición mental incrementando con la tecnología fue lo que provocó todo esto. No lo hiciste tú, fue un problema mental. Lo hice yo. Es lo peor, fui la culpable de todas mis desgracias, y lo comprendí de la peor forma posible. ¿Qué fue lo que pasó? Ante la conmoción, y su mirada tan penetrante, sintió un escalofrío en la espalda. Sus ojos muertos reflejaban una culpabilidad abismal, temblando ligeramente. ¿Querías llegar hasta el final? Ahora estás obligado a quedarte y escucharme. Fue hace 2 años. Después de las secuelas del último incidente, no pude descansar tranquila. Mi mente se invadió de pensamientos confusos y horribles, preguntándome cada día si realmente era un monstruo, si algo dentro de mi interior estaba roto. Temía de volver de nuevo a la red, o de siquiera tocar un teléfono. Pero las épocas modernas te obligan a ello, y debía superar ese miedo y acostumbrarme a tener una vida con los problemas mentales que afrontaba. Tomaba medicación e iba a terapia varias veces a la semana, durante un tiempo bastante largo. Quizás estuve así medio año. Tuve que tomar clases particulares, y me despegué completamente de la vida real. El poco contacto que tenía era perteneciente a mis padres, quienes me miraban con indiferencia. Sabía que no sería lo mismo de antes, incluso si lograba superarlo. Lo hecho estaba. Simplemente quedaba aceptarlo.
Durante ese tiempo de terapia, con el fin de reintegrarme y comenzar a ser una persona aceptable para la sociedad, comencé a ir a terapias compartidas junto con otro par de chicas. Todas compartíamos cosas en común. Estábamos muy jodidas. Algunos casos de maltrato familiar, parejas abusivas, variábamos desde los 16 hasta los 20 años. Era reconfortante estar al lado de personas que temían de la sociedad, tal y como yo me sentía. Indefensa, viviendo con el peor enemigo que era yo misma y sin saber cuándo volvería a despertar. Había cierta parte de mí que se negaba a aceptarlo aún. Los malos pensamientos desaparecieron eventualmente y logré sentirme mejor conmigo misma. Demonios, hasta comenzaba a hablar con las demás y hacerlas entrar en confianza para conversar mutuamente. Me gané un lugar en el círculo social, tanto que mi terapeuta dependía de mí para las terapias con las demás mujeres presentes. Ella mismo decía que, ante la prueba de fuego final, estaba prácticamente a nada de ser dada de alta. Cuando empecé a usar de nuevo las redes activamente, nada ocurrió. Probamos durante meses, primero entre algunas chicas del propio círculo, y luego con amistades de hacía tiempo. Principalmente, comencé a hablar con una chica. Se llamaba Laura. Había sufrido de un intento de suicidio, y fue el motivo por el cual fue integrada al grupo de ayuda. Usaba playeras de manga larga para ocultar las cicatrices del fatídico evento, incluso aunque estuviéramos a 40 grados de temperatura. Lo que lo provocó, su novio terminó acabando con su propia vida, alguien diagnosticado con esquizofrenia. En uno de los tantos ataques que tuvo, se lastimó a sí mismo con un cuchillo mientras se miraba al espejo. Laura se sintió culpable por no haber hecho nada para evitarlo, entonces, cuando conoció mi problema, inmediatamente desarrolló un lazo emocional conmigo. Ella decía que quería evitar que me pasara lo mismo, fue la primera persona en la cual había confiado desde hacía mucho tiempo. Eventualmente comenzamos a hablar fuera de las terapias. No vivía lejos, y era común que antes y después de las sesiones nos juntáramos a hablar. Lamentablemente, ella tenía que estar medicada para evitar caer en depresión, igual que yo, de cierta forma. De vez en cuando se hallaba muy triste, sin motivo aparente, o me llamaba para acompañarla en sus momentos de debilidad. Me sentía de nuevo tan viva. La gente a mi alrededor entendía que había cambiado de como era antes. En cierta forma, fui demasiado dura conmigo misma por errores que no estaban realmente en mis manos. Era un adolescente, al fin y al cabo. Fue tanta la emoción en mi cuerpo, que dejé de tomar la medicina. Cuando empecé con el medicamento, mi cuerpo pasó por una serie de cambios espantosos. Tenía bastante ansiedad, no podía dormir por las noches, y tuve mi ciclo anormal durante las primeras semanas. Siempre pensé que ese fármaco estaba destrozando mi organismo lentamente. Cuando dejé de tomarlo, me sentí completamente sana. No más dolor de cabeza ni calambres. Nada. Era la vieja yo, con todo, incluido esos problemas. No se presentaron sutilmente. Aparecieron en el peor momento para recordarme mi realidad. La noche antes del suceso me sentí bastante enferma. Terminé de hablar con Laura, después de una videollamada, e inmediatamente me fui a dormir. Tengo pensamientos y memorias confusas del suceso. Solo recuerdo vívidamente que, a la mañana siguiente, habían demasiados mensajes. Muchos mensajes. Una conversación en medio de la noche con ella. Cuando tuvo un ataque de depresión, yo la alenté a terminar con todo. Por mucho que quisiera ocultarlo, el monstruo dentro de mi interior había vuelto. Fue mi culpa completamente. Dejé mi tratamiento, y en mi completa ignorancia, Laura sufrió las consecuencias. Lo peor de todo, es que nadie supo lo que pasó, y cuando se dio la noticia, todos me trataron con lástima, compadeciéndose de mi pérdida. Nunca fui lo suficientemente valiente para admitir lo que había provocado. Y tampoco tuve el valor de pararme en su funeral. La culpa me carcomió durante semanas, mi salud mental se fue a pique, y lo peor fue comprobar que era un monstruo. Muy en mi interior, ahí yacía. No podía volver a pasar.
Entonces me escapé de casa y me alejé de los pocos seres amados que me quedaban para evitar lastimarlos. Olvidé sus números, perdiendo todo rastro para volver a contactarlos y lastimarlos en todo caso. Después de horas, finalmente pudo culminar la historia de su vida. Tras tantas tragedias y el porqué de su odio a la tecnología, el joven castaño le devolvía la mirada. Era increíble todo lo que una joven pudo enfrentar por azares del destino, y mala, muy mala suerte. No había duda del porqué de sus acciones. Estaba acabada en todo sentido, y difícilmente habría solución para una chica completamente rota. Le regresó la mirada. Eso es todo. Es el motivo por el cual estuve a punto de lanzarme de ese lugar. Supongo que es la paga justa por la comida de hoy, oír el chiste mal contado que fue mi vida después de solo 5 años. Aunque lleve 1 año viviendo sola, nadie contrata a alguien que se fugó de casa, sin títulos, sin identificación ni nada. Menos en esta ciudad de mierda. No pensé que fuera tan grave, honestamente. Es prácticamente imposible asimilarlo todo. Cuando comencé a hacerlo, decidí seguir adelante con la poca vida que me quedaba. Llegué a esos departamentos tan baratos en el culo de la ciudad. Era tan mendiga que nadie me robaba, y era tan poco atractiva que nadie intentó lastimarme. Simplemente había dejado de existir y trabajaba para seguir viviendo en el mismo lugar de mierda. Me quedé sin trabajo, y no pude encontrar nada más. Estoy arruinada finalmente. No tengo ya ganas de seguir luchando. Así son las cosas. Muriendo le haré un favor a este mundo. Soy un monstruo, y no puedo dejar que vuelva a ocurrir. Podría ayudarte. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Menos a mí. Ambos se miraron fijamente. Hablaba en serio. Su último intento por hacerla entrar en razón, intentando desahogarla, escuchando sus desgracias, no funcionaron. Él suspiró, aceptando haber fallado. Ella se sintió más tranquila al ver que no habría réplica. ¿Por qué fuiste bueno conmigo? A mí me dieron una segunda oportunidad. Pensaba poder dártela, pero sé perfectamente cuando es un caso perdido. Respeto tu decisión. Permaneció en guardia alta la mujer pelinegra. No confiaba en nadie desde hacía años, eso mismo le había ayudado a permanecer viva durante mucho. Aunque, exactamente, no era cierta la anterior afirmación. Recordó su teléfono, ahora roto y sin poder reemplazarlo. No tenía forma de marcar y despedirse de su amiga. Hay algo que quisiera hacer antes de irme. Una chica, Christine. Me ayudó bastante los últimos años. Le corté la llamada cuando intentó relajarme por la mañana. Debe estar bastante asustada. ¿Sabes dónde vive? Lejos. Bastante. Incluso si quisiera, no sería capaz de ir hacia ella. ¿Qué necesitarías? No aceptaré que me lleves. No iré con un extraño. Podría darte los medios para ir, si eso deseas. No tienes por qué decidirlo ahora mismo. ¿Te parece volver mañana a este punto para conocer tu respuesta? ¿Por qué haces esto? Quiero darte un final digno al menos. Saber que te irás de la mejor forma posible, o que decidirás permanecer. Cualquiera de las dos me sirve. No puedo dejarte sola ahora. Su desconfianza le impedía ver las nobles acciones de un muchacho desinteresado. Una vez recogió su deteriorada chaqueta húmeda, se puso en pie, ideando volver a su hogar. No iba a decir nada más, aunque una minúscula parte en su interior quisiera agradecer por todo. El miedo y los traumas le impedían ver todo más claro. Estaré aquí mañana a la misma hora si cambias de parecer. Solo, cuídate. Con unas simples palabras, se despidió finalmente. Afuera era peligroso, podía ser atacada, podía ser vista por aquellos que querían hacerle daño. Su hogar era un pozo frío y húmedo de soledad vagamente iluminado por las pantallas que decoraban su cuarto, conectado a un ordenador estropeado, apenas útil. Nuevamente había vuelto a su dura realidad, con fallas eléctricas producto de la lluvia en el exterior. Completamente mojada, simplemente decidió ir de nuevo a la cama.
La basura se acumulaba en el suelo, latas y botellas, bolsas de productos alimenticios, cáscaras mohosas de frutas a medio comer. 3 manzanas se habían desparramado por el escritorio, casi negras de pura oxidación. La noche había caído, y el edificio abandonado apenas si tenía los recursos para garantizar un techo donde dormir, ni qué decir de las puertas, que no cerraban, y para ello había bloqueado la puerta arrojando los pocos muebles que tenía contra ella, como una barricada improvisada para evitar que cualquiera pudiera entrar de improviso. La próxima vez que tenga que salir, volver a salir. Tengo que volver a salir. Su mente repetía aquello. No estaba segura de qué ocurriría, o si siquiera volvería a salir. ¿Ese sujeto realmente quería ayudarla? Un alma desdichada como ella no tenía salvación. ¿Y si quería jugar con ella y sus sentimientos? No sería la primera vez, ni la última. Se arrodilló en el suelo abrazando sus piernas, había un zumbido eléctrico que parecía ser cómplice de su conciencia. Tengo que volver a salir. Su mente estaba llena de recuerdos y memorias. Su teléfono estaba roto, su computador también. No había ningún medio por el cual contactarla una vez más. La única persona que le había ayudado durante esos años de soledad, incomunicada. ¿Y si volvía mañana y aceptaba la ayuda para encontrarse con ella? La idea era demasiado tentadora. Sin duda podría sentirse en paz consigo misma. Era una oportunidad, o una trampa. Sea cual fuese, nuevamente sentía algo de esperanza por un mejor mañana. Ella podría ayudarle. Ella era su razón de seguir viviendo, y ahora lo entendía perfectamente. Pero, ¿valdría la pena luchar una vez más por ello? Ya había fracasado incontables veces. ¿Una vez más, valdría la pena? Cabeceaba semidormida cuando fue súbitamente traída a la vigilia de nuevo. Alguien golpeaba a su puerta. Los ojos se le abrieron ampliamente y el pulso se le aceleró. Retrocedió con miedo de espaldas hacia una esquina del cuarto. No dejó de estar alerta hasta que reconoció la voz del otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? Responde, por favor, no sé nada de ti desde la mañana. Voy a salir, Christy. Espérame. Por favor. Solo un minuto. Gateó por el suelo desde la esquina infesta de la habitación, pretendía remover la barricada que había creado, pero la desesperación en la voz de Christine pronto se volvió en un horror indescriptible. Abre la puerta, por favor. Tiene un martillo. Había sido tan repentino que no entendió sus palabras. ¿Un martillo? ¿Cómo que alguien tiene un...? Christine comenzó a golpear la puerta con ambos puños mientras gritaba desesperada por auxilio, y solo entendió lo que estaba pasando verdaderamente al escuchar el sonido seco del metal reventando el cráneo de su única compañera. No. Arrancó con todas sus fuerzas los muebles tirándolos contra las paredes, la plétora de sangre había comenzado a colarse por debajo de la puerta. Sus pies desnudos se bañaron en el calor del líquido. Al tirar de la perilla de la puerta esta no se abría, la había cerrado con llave al regresar y había tirado la llave Dios sabe dónde. Ignoraba por completo dónde había dejado la llave. Su faringe se estrechaba para impedir al vómito causado por los nervios salir, y rebuscó en la habitación como una rata con los ojos vibrantes, nublándosele la vista por las lágrimas. Agachada, rebuscando entre la basura acumulada bajo la barricada, finalmente sus manos tocaron la sangre de Christine. Miró a sus palmas. La boca se le había secado, tartamudeaba con la lengua trabada mientras su agitación se hacía cada vez más evidente. Los zumbidos eléctricos del ordenador eran acompañados por los repetidos golpes de la carne, siendo aplastada una y otra vez, incrementando la sangre salpicada en las paredes de los sucios y decadentes pasillos blancos débilmente iluminados por bombillos amarillos. Los débiles gemidos de Christine, si no muerta, agonizante, podían escucharse en el espacio entre cada golpe. Era el poco oxígeno que quedaba en su cuerpo, escapando debido a la presión ejercida por la masa que amorataba su cuerpo, destruyendo cada hueso, reventando cada órgano. Podía sentir cada golpe como si se lo estuviesen dando a ella misma. Se llevó las manos a la cabeza y chilló cacofónicamente.
Se arrancó los cabellos y cayó al suelo llorando, el pecho se le inflaba de manera arrítmica, provocándole una hiperventilación incontrolable. Se ahogaba en sus propias lágrimas, y del otro lado de la puerta, sabía que Christine se ahogaba en su propia sangre. Y no podía ser de otro modo, era su culpa. Su autodesprecio, sus acciones habían transformado su realidad, y el resultado final era el que no quería. Lo había arruinado todo, y la última persona que la toleraba y acompañaba en sus penurias estaba muriendo a pocos metros de ella, quien era totalmente incapaz de salvarla, o de salvarse a sí misma. En su cabeza solo podía escuchar los gritos de Christine repitiéndose en bucle, sus pedidos de auxilio. Pero no podía seguir escuchando eso, no quería, se negaba a aceptarlo como se había negado a solucionar todos los horrores que había provocado. Su cuerpo estaba completamente paralizado. No sabía qué más hacer. Había tocado fondo. No había más ahora. Lo había perdido todo. Todo por sus errores, todo por su culpa. Aunque la ira, el odio interno que acumulaba hacia su persona, se transmitió por todo su ser, nuevamente, ella podía moverse. Se puso en pie, mirando a la puerta. En su interior seguía habiendo miedo, pero el enojo y la frustración la obligaron a actuar. Comenzó a mover el último mueble que quedaba. Jaló la perilla, estaba atascada. La fuerza del mueble la había accionado para siempre. Y no habría forma de salir al exterior. Un fallo que anteriormente la había dejado encerrada durante horas, necesitando de ayuda del exterior. Mas ahora no contaba con ella. Pero eso no iba a detenerla, no ahora. Ella pateó la puerta con todas sus fuerzas. Emitió un grito profundo cargado de emociones adversas, por cada golpe que daba hacia el portón. 1, 2, 3 veces seguidas. Su tobillo dolía, el esfuerzo que hacía por cada impacto era descomunal. ¿Quieres matar a alguien? ¿Les gusta lastimar? ¡Vengan por mí! ¡Déjenla en paz! Intentó. Su débil cuerpo estaba comenzando a lastimarse. Ella lo sabía, y estaba perfectamente consciente de lo que hacía. Solo quería estar enfrente de ellos. Solo quería verla una última vez. Y, sobre todo, quería que todo acabara al lado de ella, su única amiga. No hallaba un fin más satisfactorio que ello. Tras un último esfuerzo, la puerta cedió. Cogiendo de una pierna, avanzó hacia su interior, siendo inundada por las profundidades de la oscuridad. Jadeaba, furiosa, intentando encarar a aquellos que habían terminado la vida de Christine. Pero no había nadie. Las marcas de sangre, el cuerpo, las heridas, los sujetos. Estaba carente de toda alma. No había sucedido nada. Nada era la respuesta a sus preguntas. Una vez la ira se disipó, el dolor dominó sus sentidos y nuevamente, cayó. ¿Qué demonios había pasado? En su mente escuchó las risas que habían compartido por llamada. Una risa nerviosa e incontrolable ofuscó sus lágrimas, no podía parar de llorar, pero por eso, no podía parar de reír. Los sonidos en el pasillo desaparecieron entre sus risas, llenando el silencio del edificio con un llanto maniático. Y comenzaron a ser más fuertes las risas, mientras un ruido blanco aparecía paulatinamente. Era el sonido de la risa de Christine. Su amiga, a quien había imaginado anteriormente. Ahora su risa estaba ahí, burlándose de ella. La risa comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en una voz metálica, como un sintetizador de voz, provocándole un pavor que le heló la sangre. No sabía de dónde venía, ni por qué. A su alrededor, la realidad estaba fabricando una pesadilla. Para. Por favor, solo para. Se cubrió con sus manos en un intento de mitigar las burlas, dio vueltas en su habitación, desorientada. Deja de burlarte de mí. ¿Con quién estaba discutiendo? ¿Quién escucharía sus plegarias? O, mejor dicho, ¿quién más escuchaba las risas? Su descenso a la locura arribó con estridente apertura, golpeando de poco en poco a la poca cordura que le quedaba. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación, cerrando los ojos, cubriendo su cuerpo en forma de feto, rezando porque el ruido cesara. Pasaron segundos interminables, cuando el silencio profundo y la oscuridad la envolvieron. Sus llantos por debajo suplieron las risas, entre temblores y tremendo pavor. Una luz la iluminó, procedente del único monitor que aún servía. Fue hacia él como mosca ingenua una vez su cuerpo le permitió moverse, y el monitor hacia una flecha hacia abajo. Intuyó, era parte de su propia imaginación, ahí no había nada, no debía. ¿Verdad? Abrió el compartimiento. Había un arma cargada ahí.
No era difícil entender su uso, y no había tiempo para cuestionar su origen. El monitor volvió a accionarse, aquel medio que había arruinado su vida por completo, ahora, le señalaba una acción. Pasó un tiempo, uno bastante considerable en que simplemente ella observó. ¿Esto también no es real? No es real. No debe serlo. No debe serlo. No debe serlo. ¿Sí? No importa. No pasará nada. Exacto. No pasará nada. Posiblemente nadie hubiera apostado a que prontamente fuera recogida en aquella parte la ciudad. Ante todo pronóstico, una compañía estaba expectante de sus acciones, arribando a la cita en tiempo y forma. 2 camionetas se estacionaron sin miedo y descaro al frente de su departamento desolado, bajando 4 hombres de las mismas. 2 tomaron la iniciativa, yendo directo hacia la habitación. Los demás decidieron que era hora de terminar el informe de su reciente víctima. Era rutinario, y estaban tan bien instruidos que lo tomaban con total indiferencia y despreocupación. Sabían el resultado final, anotando todo sin siquiera ver la escena final. Bajo el nombre de la mujer, pusieron un completado, guardando en una carpeta su expediente junto a varios más. Ofreciéndole su compañero un cigarrillo, ambos esperaron a sus colegas, quienes volvieron después de un tiempo, cargando, envuelto en sábanas, los despojos del experimento, llevándolo hacia su camioneta. Una vez todo estuvo en orden, ambos hicieron una señal, acordando que el trabajo estaba terminado. El hombre que alguna vez había ayudado a la mujer desdichada, ahora piloteaba la camioneta fúnebre. Subieron a su camioneta y fueron en dirección contraria a sus compañeros. Los 2 restantes hicieron lo propio, guardando los documentos en la gaveta del automóvil. ¿A dónde se supone que van? Quizás quieran divertirse un poco con ella. No les des importancia. ¿Quién era ella? ¿Por qué englobó parte de todo esto? ¿Importa? Mientras más tiempo lleves en esto, menos preguntas haces. Es hora de irnos. El sonido del automóvil resonó en la abandonada localidad, y detrás de él, el silencio volvió, y permanecería para siempre, callando una de las tantas tragedias producidas por la compañía de 3 siglas anotadas en la furgoneta: Autonomía Computacional Tecnológica.